Bueno, lo primero de todo me presento. Yo soy David Sánchez, soy investigador predoctoral en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo. Y doy las gracias, en primer lugar, a las organizadoras del Congreso, a Andrea, a Bela, a Noelia, a Jorge, por organizar este Congreso y también por haberme invitado para que moderase esta mesa sobre economía y política en los ámbitos rurales. Vamos a tener 3 ponencias en esta mesa. La idea es que más o menos cada una de las ponencias dure unos 20 minutos y después al final, tenemos tiempo hasta las 7:30, si no me equivoco, un poquito más quizás, tengamos tiempo también para que haya preguntas del público, para que haya intercambio, para que haya debate en relación con las 3 ponencias. Entonces, en primer lugar, voy a presentar a Alejandro, aquí a mi derecha, Alejandro Fernández García, que es profesor de Geografía e Historia en la enseñanza secundaria y que va a presentar una ponencia que, como habréis podido ver en el programa, se titula La República Agraria, el ideal político jeffersoniano. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, lo primero, agradecer a la organización del presente congreso el organizarlo y el haber facilitado la información para poder estar aquí, y agradecer a los asistentes a esta ponencia un viernes de tarde, que, bueno, es más complicado que un sábado generalmente. Republicanismo agrario, el ideal político jeffersoniano. Yo me voy un poco lejos, no tan cerca, me voy a Estados Unidos, y como yo soy graduado en Historia, y pues me voy a Historia, al pasado. ¿Por qué elegir este tema? Bueno, pues creo que es un tema no muy tratado, que se pasa un poco por alto a veces. Desde luego en la enseñanza se pasa bastante por alto. Y bueno, pues vamos allá. En lo que eran las 13 colonias británicas de Norteamérica, a finales del siglo XVIII, van a liderar un proceso de independencia. Proceso de independencia con respecto a una entidad europea que era Gran Bretaña, en este caso la corona. Las colonias, que habían gozado de una autonomía muy grande a lo largo de, sobre todo, el siglo XVII y el siglo XVIII, esto es poner un poco en contexto. Tras la Guerra de los 7 años, causada en gran parte por los propios colonos, la corona británica trata de ampliar su poder sobre sus territorios. Estos territorios va a caer gordo no va a gustar esta nueva política, y van a iniciar el llamado proceso primero de sin representación no hay impuestos, la formación de los hijos de la libertad, etc. Pero realmente la estrella de Thomas Jefferson, que es un terrateniente de Virginia, que, bueno, no es que fuera especialmente importante en el mundo político de ese momento anterior a la independencia, va a empezar a coger fama a partir de que él es el encargado de redactar la Declaración de Independencia, que era el documento menos importante de todo el proceso de la independencia. Realmente era un documento que se exigía a nivel burocrático para poder recibir apoyo exterior, en concreto de Francia, y se lo encargan a un segundón, realmente. Lo propone su tío para la redacción de este documento. Y él se pasa la mayor parte de la guerra escondido, porque era el presidente de la Cámara de los Burgueses de Virginia, que era el órgano que gobernaba la colonia de Virginia, Mancomunidad Colonial de Virginia, porque Virginia no está tipificado jurídicamente como un estado, sino como una mancomunidad, Commonwealth en inglés, y tuvo que esconderse porque cuando llegaron las tropas británicas tenían una orden de arresto contra él.
Realmente su estrella y su ideal político llega después de la guerra. Va a llegar después de la guerra, donde se van a formar dos grupos opuestos uno al otro en su visión del Estado, su visión de la naturaleza humana, que van a estar en base a dos líderes, fundamentalmente. Uno va a ser Alexander Hamilton, que va a liderar al llamado grupo de los federalistas, que son defensores de un gobierno federal relativamente fuerte, la existencia de un banco nacional para regular, digamos, un sistema financiero que se va a inspirar en el británico, generalmente, y son más partidarios de volver a retomar la relación con Gran Bretaña, así como también de tener un ejército permanente y muchas otras cuestiones. Frente a este se van a encontrar los primeros republicanos. No confundamos los republicanos de Jefferson con los republicanos de hoy en día, que no tienen poco que ver en muchas cuestiones, aparte del tema temporal, tema ideológico en algunos aspectos. Los federalistas, con Hamilton a la cabeza, representan ese mundo favorable al comercio, al desarrollo de lo que será el desarrollo industrial, la sociedad urbana capitalista, y a él se van a oponer los republicanos que lidera Jefferson, con una visión de un Estado más descentralizado, un gobierno local fuerte, un gobierno estatal en sentido de los estados más fuertes, los derechos de los estados, y una defensa del mundo agrario sobre ese nuevo modelo industrial, comercial, financiero. Y aquí es donde entramos en la República Agraria de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson está influido en muchas cuestiones por diferentes tradiciones filosóficas, de filosofía política de su época, y es en cierto modo un adelantado. En Thomas Jefferson encontramos a un ilustrado, pero también a un prerromántico ya. ¿Por qué? Porque su ideal político gira en torno a la romantización de un grupo social en concreto, que son los yeomen. Los yeomen son, en el mundo americano, serían los pequeños propietarios agrarios autosuficientes. La idea es que estas personas tendrían que ser la base de la República estadounidense, fundamentada en el dominio, en primacía del gobierno, de lo local y los estados sobre un gobierno federal, la primacía de los órganos colegiados sobre los órganos personales, o sea, primacía de un Congreso sobre el Ejecutivo, y, por ejemplo, otra cuestión, la primacía de una defensa ciudadana, o sea, una política de defensa más ciudadana que propiamente militar. De hecho, Jefferson era contrario a tener un ejército permanente, era partidario de un ejército basado en milicias estatales. Esta romantización de los yeomen están en el centro de su tendencia. Thomas Jefferson, hay que tener en cuenta que es un propietario de Virginia. Virginia era un estado mayoritariamente agrario cuya riqueza era fundamentalmente agraria, y él considera que, en relación con el ideal que bebe del ideal del republicanismo tradicional romano, de época antigua romana, ve que la república, la mejor modelo para los que será Estados Unidos, sería una república de tipo agrario, donde la base de esa república serían estos yeomen, que serían autosuficientes, serían propietarios agrarios autosuficientes, que tendrían un nivel de vida lo bastante bueno como para poder educarse, es decir, muy en la línea de la Ilustración esto, educarse, formarse, tener conciencia cívica, conciencia republicana, que fueran patriotas, conciencia republicana, etcétera, etcétera. Y los pone en el centro.
Sin embargo, ¿por qué hace una romantización aquí Jefferson? Jefferson nunca se desenvolvió con ellos, nunca tuvo relación con los yeomen, nunca vivió entre ellos. Lo que podía conocer era por noticias o la visión que él idealiza a este grupo, que en un futuro podría llegar a ser esto. La realidad es que ese futuro no llegó. Ya veremos, hablaré de cómo eran los yeomen, su origen en realidad. Y pone en el punto central esto, una república cuyo sustento serían los pequeños propietarios agrarios, muy en la línea del pensamiento que podría ser del republicanismo tradicional de la República Romana. Una república de tipo agrario sostenida por estas personas, que serían autosuficientes, producirían lo necesario para su vida y lo que no lo intercambiarían entre ellos a forma de trueque, o sí podría existir el dinero, pero por ejemplo Jefferson no está a favor de la existencia de un banco nacional, no considera, bebe un poco del ideal de Aristóteles, que no considera el dinero como algo necesario porque puede llevar a la acumulación de dinero por dinero y la compra de lealtades en muchos casos. Por eso considera que los pequeños propietarios que fueran autosuficientes tendrían una base económica lo suficientemente importante como para no caer en las dependencias de gente más poderosa con más recursos que ellos. Esto sería el ideal fundamental de él, pero frente al ideal de Hamilton, que tiene una visión menos positiva del mundo de la población en general. Sin embargo, nos encontramos con que Jefferson es de una familia de terratenientes y Hamilton era el hijo de una prostituta del Caribe británico, cuyo padre era un miembro de la baja nobleza escocesa, que lo tuvo, y su padre se marchó, él se quedó allí con la madre y tuvo la suerte de que era bastante inteligente y acabó en los territorios del Caribe, acabó en los territorios norteamericanos. Sin embargo, Hamilton consideraba que la naturaleza de los seres humanos era egoísta por naturaleza. Jefferson concedía al pueblo que tenía cierta sabiduría en su interior. Como Jefferson al final es, como diría Popper en muchos casos, es un filósofo político esencialista. Quiere, para estructurar la república, que él ve una república donde los estados tengan un peso muy importante, donde los regímenes locales y las asambleas tengan más importancia, realiza todo este proceso de idealización de un grupo social en concreto, un grupo social que son los yeomen. Pero, claro, ¿cómo eran los yeomen en realidad? Bueno, Howard Zinn en su historia, en España es la otra historia de América, en Estados Unidos sería People's History of America, nos habla del origen de estos yeomen, de dónde proceden. Bueno, en América muchos de los que emigraron a América eran bien puritanos, que buscaban libertad religiosa en América, o bien eran esclavos que eran llevados ahí y adquiridos y comprados para trabajar en propiedades, y luego tenemos a otro grupo de origen anglosajón que van allí también forzosamente. Son presos en muchos casos. Las cárceles británicas no dan para más, así que mucha gente es enviada allí para saldar sus penas por la ley, y son siervos en muchas ocasiones en un estatuto de servidumbre durante cierto tiempo hasta que pagan su deuda con la ley. Son siervos en los territorios americanos, generalmente al servicio de un terrateniente
que se ocupa de pagar el pasaje y trabajan junto con los esclavos en las plantaciones. ¿Cómo surge? Bien, en la colonia de Virginia, en la mancomunidad de Virginia, en el siglo XVII o principios del siglo XVIII, surge una rebelión bastante importante que un propietario aglutina bajo su estandarte rebelde a siervos y esclavos. ¿Qué quieren estos? Quieren tierras, expandirse hacia el oeste a costa de los indios, o sea, realizan en su revuelta no solo contra la Cámara de los Burgueses de Virginia, sino que atacan a los indios y al final la revuelta es reprimida. Esto genera un pánico en los territorios británicos de Norteamérica de que pueda haber una rebelión de esclavos y siervos generalizada. ¿Qué hacen? Bien, pues solución muy simple. Los siervos, cuando terminan su deuda con la ley, se les va a entregar tierras lo más al oeste posible para usarlos de tapón contra posibles incursiones indias y como excusa para represalias contra los indios, porque esta gente lo que quería muchas veces cuando estaba allí, pues se metía en territorio indio, los atacaban y la colonia, el gobierno colonial tenía una excusa para atacar a los indios y invadir más territorios. Porque hay que tener en cuenta que la carta que da Virginia, por ejemplo, Virginia y todas, es de mar a mar. De mar a mar. From sea to shining sea, como dicen en América. Del mar Atlántico al mar Pacífico. Claro, cuando la dio la corona no sabía que el territorio americano era tan grande. Así que las colonias, esto es mío. Esa va a ser otra de las razones que defiendan que es necesario un gobierno federal, porque sí, hubo casos entre la formación de la independencia y la formación de Estados Unidos en el periodo que se llama de los artículos de la Confederación, en que cada estado era independiente uno de otro, casi van a la guerra por culpa de los territorios que les habían concedido estas cartas. Así que los colocan ahí a estos siervos y les dan armas. Cuando acababas tu servidumbre, te daban un arma y un cacho de tierra en la zona más occidental del territorio colonial. Esto les hacía sentirse que eran diferentes de los esclavos, que estaban en una posición por encima, pero a la vez los mantenía bajo control, porque no estaban cerca ni de los centros de poder, que eran la Cámara de los Burgueses, que estaba en la capital de la colonia, y los servía como punta de lanza y barrera frente a los pueblos nativos en la frontera. Y de ahí surgen los yeomen. Así que los yeomen reales que nos describe Howard Zinn son muy distintos de los que crea, digamos, envisiona Jefferson. Son más rudos, son en muchos casos violentos porque viven en un territorio que es violento. Hay que tener en cuenta que donde ellos viven un magistrado igual tarda una semana en llegar, muchos asuntos se resuelven por la ley del más fuerte, muchos tienen que complementar su vida en la frontera cruzando al territorio indio para cazar y vender pieles, muchos no es esa visión de autosuficiencia y bonanza que ve Jefferson, pero los yeomen son acérrimos partidarios de esta propiedad es mía, yo quiero decidir también en los asuntos de los estados, pueden votar, de hecho, al tener propiedades pueden votar, y son un grupo que aunque fueran muy rudos, etc., sí es verdad que es importante porque Jefferson dio voz a un grupo que en el fondo estaba siendo utilizado para unos fines de gente mucho más importante que ellos. Bueno, mucho más importante, más poderosa, digamos. Jefferson da
el inicio de un ideario al mundo agrario estadounidense, a ese mundo agrario que estaba en los márgenes, usando las expresiones de la filosofía filosóficas, estaba en los márgenes en comparación con el mundo de los terratenientes. Eran personas que en muchos casos se las usaba para comprar votos, para que apoyasen al candidato dominante de cara a las elecciones, y este ideario se va a ir transformando a lo largo de la historia estadounidense en muchos movimientos que van a ser absorbidos en general por uno de los dos grandes partidos que se van a ir configurando. Y eso es todo por mi parte. Gracias por escuchar.